Imaginen por un instante un sonido escalofriante, el silencio. No el apacible silencio de una medianoche, sino el silencio de gigantescas fábricas alemanas y francesas. Ese atronador vacío, el rumor inquietante de transportadoras inmóviles, robots con sus enormes brazos detenidos como estatuas de piedra, y miles de trabajadores con monos naranjas sentados, inactivos. Una licencia de papel. Un simple documento bastó para desatar esta pesadilla en abril de 2025, cuando China, con una frialdad calculada, se negó a emitírsela a Europa. ¿Cómo se llegó a esto? ¿De qué país y ciudad nos están sintonizando? Queremos conocer la geografía de nuestra audiencia. Esta pesadilla tiene un nombre: la escasez de tierras raras. China, que controla el 99% del procesamiento mundial de estos elementos, actualizó sus leyes de control de exportaciones. 7 elementos vitales, incluyendo el neodimio y el disprosio, fueron añadidos a una lista restringida. Poco después, en mayo de 2025, los almacenes de fabricantes europeos como Volkswagen, Renault y BMW empezaron a vaciarse. Proveedores vitales, como Valeo y ZF, enfrentaron paros masivos. El pánico se extendió. Bosch emitió advertencias sombrías sobre las interrupciones. Mercedes se vio forzada a trasladar la producción de su modelo EQ. Renault envió a sus trabajadores a vacaciones forzadas. La columna vertebral de la industria europea se fracturaba. La cosa empeoró. El 1 de julio, Pekín anunció una extensión de los aranceles antidumping sobre el acero europeo, disparándolos del 18% al 103%. Una medida ya en marcha desde 2019, pero la sincronización fue un golpe maestro. Las reuniones a puertas cerradas en Bruselas, con una delegación china, no arrojaron más que informes contradictorios. La UE exigía 100.000 toneladas de tierras raras en 30 días. La respuesta china fue lapidaria. Los países amigos no están sujetos a las nuevas restricciones. Los demás que esperen. Marquen en los comentarios la ciudad y el país desde donde nos ven, por favor. La pregunta es, ¿por qué Europa? ¿Por qué esta dependencia? Porque Europa confiaba en la globalización, en el libre comercio. Ahora esa confianza se convierte en la soga que lenta y seguramente estrangula la garganta de su industria. Europa, que acababa de introducir aranceles anti-China, ahora se ve obligada a suplicar a Pekín por suministros vitales. Es la ironía del destino. El Europarlamento condenó las acciones de China, calificándolas de coercitivas. Palabras vacías, ¿verdad? ¿De qué sirven las grandes palabras si el 98% de los imanes y el 99% de los elementos de tierras raras para su industria todavía los compra la propia Europa a China? Esto no es solo una crisis económica, es una crisis de soberanía. La revolución verde europea se basaba en los vehículos eléctricos, pero un solo kilogramo de un imán de neodimio es necesario para cada coche eléctrico. Sin ellos, no hay coches eléctricos. No hay revolución verde. Es simplemente imposible. Los ingenieros europeos buscaron yacimientos en Rumanía en 2024, pero esto no se resuelve de la noche a la mañana. La cruda realidad golpea. El neodimio pasó de 110 a $170 por kilo. El disprosio rozó los $400. El coste de un vehículo eléctrico en Europa podría aumentar un 10%. Esto es solo el principio. La confianza del consumidor se desploma. ¿Cómo mantener el impulso hacia los vehículos eléctricos si su precio se dispara y su fabricación se detiene? La seguridad militar también está en juego. Las tierras raras son esenciales para la electrónica militar avanzada. Déjenos saber en los comentarios. ¿Qué medida o sanción en relación con esta crisis de materias primas cree usted que realmente podría cambiar la situación para Europa? Queremos su opinión más audaz. Ahora, las versiones. La oficial es que China está respondiendo a las políticas proteccionistas europeas, a los aranceles, a las restricciones. Una simple cuestión de reciprocidad. Pero hay susurros, rumores, una visión más profunda. Se sugiere que China no busca el colapso total de la industria europea. No. ¿Para qué destruir un mercado tan valioso?
No es una aniquilación, sino una lección, una advertencia, una demostración de fuerza con un mensaje claro. No puedes cerrar la puerta a los bienes chinos y luego golpearla de nuevo buscando materiales vitales. Es la venganza diplomática y económica de China, ejecutada con precisión quirúrgica. China invierte en África y el sudeste asiático desde hace 30 años. Desarrolla su propio procesamiento, prohíbe la exportación de equipos de enriquecimiento. Una estrategia a largo plazo. Una partida de ajedrez donde un jugador calculó todos los movimientos con antelación y el otro apenas empieza a darse cuenta de que está al borde del jaque mate. Funcionarios europeos se sonríen ante las cámaras, pero tras bambalinas la ansiedad es palpable. Se especula que las condiciones chinas para levantar las restricciones incluyen el levantamiento de todos los aranceles europeos, garantías de inversión a largo plazo en fábricas chinas y, lo más importante, el reconocimiento explícito del papel insustituible de China en la agenda verde global. ¿Es esto un chantaje? Tal vez, pero es un mensaje ineludible. China busca dominar, busca consolidar su posición como la potencia económica y geopolítica líder. ¿Qué nos falta por fact-chequear en el próximo episodio? Elija un dato, una afirmación, un número. Queremos su lupa sobre la verdad. Esta situación nos retrotrae a la crisis del petróleo de los años 70. La frase de Deng Xiaoping en 1987 resuena con una claridad aterradora. Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras. Aquella crisis energética paralizó economías. Hoy el control de los elementos raros, el litio, el cobalto, define la nueva era de las guerras globales por los recursos. China ya ganó la primera batalla de esta guerra silenciosa. Ya en 2024, ingenieros europeos exploraban yacimientos en Rumanía, buscando desesperadamente alternativas. Pero la realidad es que Europa se quedó anclada en planes a largo plazo, hasta 2030, mientras la crisis golpeó en 2025. Una falta de previsión dolorosa. La ambición europea por la revolución verde se convierte ahora en su talón de Aquiles. Los fabricantes de vehículos eléctricos, aquellos destinados a liderar el futuro, son precisamente los más vulnerables. La ironía es que Europa, que una vez impuso sanciones a otros países por su industria, ahora se ve obligada a una forma de capitulación. ¿Nos ayudaría con el timing de nuestros próximos episodios? Por favor, déjenos saber el país, la ciudad y la hora actual en su ubicación. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para Europa? Se barajan escenarios. En el peor de los casos, una capitulación deshonrosa. Europa cede por completo. Abre sus mercados a los vehículos eléctricos chinos sin restricción. Invierte en fábricas chinas. Comparte información estratégica vital. La industria europea se convierte en un apéndice de la cadena de suministro china, perdiendo autonomía, competitividad y condenando a miles de trabajadores al desempleo masivo. La desindustrialización sería devastadora. Sin embargo, el escenario más probable, para muchos, es una dependencia continuada, una lenta erosión. Europa negociará un acuerdo. Obtendrá algo de suministro, sí, pero a un costo altísimo, de soberanía y de estabilidad financiera. La dependencia se profundiza. China seguirá ganando influencia. La tan alardeada revolución verde se ralentizará significativamente si no se detiene por completo. La industria europea sufrirá un desgaste constante y doloroso. Un escenario optimista, quizás ingenuo, implicaría la unidad europea. Inversión masiva en exploración y minería fuera de China. Aceleración de la investigación en nuevos materiales. Pero esto exige una visión a largo plazo, una voluntad política férrea y estar dispuestos a pagar un precio muy alto a corto plazo. La posibilidad de un tercer camino existe, sí, pero parece lejana. ¿Cuál es su pronóstico para los precios del neodimio en los próximos 6 meses? Queremos su apuesta más informada en los comentarios. Mientras tanto, en Estados Unidos. Observan. Con sentimientos encontrados. Tesla, una empresa estadounidense, se beneficia de las dificultades europeas, pero Washington también reconoce su propia vulnerabilidad ante el control chino.
Esta crisis es un recordatorio brutal del fin de la globalización tal como la conocíamos. Comienza una era de guerras de recursos. Los ganadores están claros. China, consolidando su poder, y las empresas chinas, como BYD, que vieron sus ventas en Europa aumentar un 160% en abril. Los perdedores, la Unión Europea, su autonomía, su industria, sus trabajadores. La ambición de la sostenibilidad, comprometida. Los fabricantes europeos enfrentan pérdidas masivas. Es una nueva forma de colonialismo, no con cañones o invasiones, sino con una dependencia implacable de los pequeños, pero poderosos, elementos de la tabla periódica. ¿Cómo es que Europa, que se jactaba de su independencia, terminó siendo un suplicante? ¿Es esto el principio del fin de la Europa industrial? La situación es aún más compleja si consideramos la infraestructura logística. Los puertos europeos, acostumbrados al flujo constante de componentes desde Asia, se ven ahora con un tráfico reducido de forma drástica, lo que genera retrasos y costes adicionales para las pocas mercancías que aún consiguen llegar. Las navieras, que ya habían capeado la tormenta de la pandemia, se encuentran con un nuevo desafío que impacta sus rutas y la eficiencia de sus operaciones globales. Compañías como Maersk y MSC han tenido que reprogramar rutas, consolidar cargamentos y, en algunos casos, dejar buques inactivos, lo que repercute directamente en sus balances financieros y en el coste del transporte internacional. Esta disrupción en la cadena de suministro no solo afecta a los elementos de tierras raras, directamente controlados por China, sino que crea un efecto dominó en otros sectores dependientes de componentes y materias primas provenientes de Asia, agravando la escasez generalizada y llevando a la inflación de precios en múltiples bienes de consumo. La capacidad de innovación europea, antaño su mayor fortaleza, se ve ahora mermada por esta crisis. La falta de acceso a materiales clave paraliza los departamentos de investigación y desarrollo. Sin neodimio o disprosio, el diseño de nuevos motores eléctricos más eficientes o de tecnologías de energía renovable más avanzadas se vuelve una quimera. Esto no solo afecta la producción actual, sino que hipoteca el futuro tecnológico de Europa, dejándola rezagada frente a competidores que sí tienen acceso a estos recursos o que han desarrollado cadenas de suministro más resilientes. El éxodo de talento es otro riesgo latente. Ingenieros y científicos especializados en electrificación o materiales avanzados, al ver sus proyectos estancados y sus oportunidades limitadas en Europa, podrían buscar horizontes más prometedores en otros continentes, especialmente en Asia o Norteamérica, donde la inversión en I+D y el acceso a materiales estratégicos no se ven tan comprometidos. Esto agravaría la brecha tecnológica europea a largo plazo. Más allá de la industria automotriz, otros sectores vitales para la economía europea también se resienten. La industria eólica, por ejemplo, depende en gran medida de los imanes de neodimio para sus turbinas. Sin estos componentes, la expansión de la energía eólica se frena, poniendo en peligro los ambiciosos objetivos de descarbonización de la UE. De manera similar, la producción de dispositivos electrónicos de consumo, desde teléfonos inteligentes hasta ordenadores portátiles, que contienen pequeñas cantidades de tierras raras en sus circuitos y pantallas, experimenta interrupciones y aumentos de costes. Esto afecta a la competitividad de las empresas europeas en un mercado global dominado por gigantes de Asia y América. La industria aeroespacial y de defensa, que requiere materiales con propiedades magnéticas y electrónicas específicas para sus sistemas de radar, misiles y comunicaciones, también se ve expuesta a esta vulnerabilidad. La seguridad nacional de algunos Estados miembros podría verse en entredicho si el acceso a estos materiales es bloqueado unilateralmente. La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una soberanía estratégica en materia de materias primas. La Comisión Europea ha reiterado la importancia de diversificar las fuentes de suministro y de fomentar la minería y el procesamiento dentro de Europa, o en alianza con países amigos. Sin embargo, construir una cadena de suministro robusta y autosuficiente desde cero
no es tarea fácil ni rápida. Requiere de inversiones masivas en infraestructuras, en tecnologías de extracción y refinado, y en la formación de mano de obra cualificada. Además, la mayoría de los proyectos mineros se enfrentan a la oposición local debido a preocupaciones medioambientales y sociales, lo que alarga los plazos de desarrollo significativamente. La búsqueda de yacimientos alternativos fuera de China, como en Australia, EU, Canadá o incluso Brasil, implica negociaciones diplomáticas complejas, acuerdos de inversión y el desarrollo de nuevas rutas comerciales que no son viables de la noche a la mañana. La UE se enfrenta al dilema de si está dispuesta a asumir los costos económicos y medioambientales de la minería en su propio territorio, o si prefiere seguir dependiendo de terceros países. La resiliencia económica de la UE está siendo puesta a prueba como nunca antes. Bancos centrales y analistas económicos han rebajado sus previsiones de crecimiento para el bloque, mientras que la inflación, ya persistente por otros factores, se ve agravada por la escasez de componentes. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, que constituyen la columna vertebral de la economía europea y son un motor clave de empleo, son particularmente vulnerables, ya que carecen de los recursos de las grandes corporaciones para absorber los aumentos de costes o para diversificar sus cadenas de suministro. Muchas se ven obligadas a reducir su producción, posponer inversiones o, en el peor de los casos, cerrar sus puertas, lo que contribuye a un aumento del desempleo y a la contracción económica general. Los gobiernos europeos se enfrentan a la presión de sus poblaciones para encontrar soluciones rápidas a la crisis, lo que a menudo choca con la realidad de las limitaciones de suministro y la estrategia a largo plazo necesaria para abordar este tipo de dependencia estructural. La cohesión interna de la UE también está bajo estrés, ya que los intereses de los Estados miembros varían y las soluciones propuestas no siempre benefician a todos por igual. La crisis de las tierras raras es un claro ejemplo de cómo la geopolítica se ha entrelazado irreversiblemente con la economía global. China ha demostrado que no dudará en utilizar su posición dominante en la cadena de valor de ciertos recursos como una herramienta estratégica para lograr sus objetivos políticos y económicos. Esto ha llevado a un replanteamiento de las relaciones internacionales, con muchos países occidentales buscando reducir su dependencia de China en sectores críticos, lo que podría llevar a una mayor fragmentación del comercio global y al surgimiento de bloques económicos más cerrados. La retórica de desacoplamiento o reducción de riesgos se ha intensificado, pero la implementación práctica de estas políticas es extremadamente compleja y costosa. La interdependencia económica construida durante décadas no puede deshacerse sin consecuencias significativas para todas las partes. La lección para Europa es clara. La seguridad económica es tan vital como la seguridad militar y requiere de inversiones a largo plazo y de una estrategia unificada para proteger sus intereses y su prosperidad en un mundo cada vez más volátil. Europa se encuentra en un cruce de caminos crítico. ¿Cederá a las exigencias o encontrará una salida? Su futuro pende de un hilo. Deje su comentario, suscríbase y active la campana para mantenerse informado sobre el incierto destino de la Unión. Comparta este análisis con alguien que necesite entender la verdadera magnitud de esta crisis. El impacto social de esta crisis no debe subestimarse. Las plantillas de miles de trabajadores en la industria manufacturera europea experimentan incertidumbre y estrés. La amenaza de despidos masivos no solo afecta a la economía familiar, sino que también crea un clima de descontento social. Los sindicatos y las asociaciones empresariales presionan a los gobiernos para que tomen medidas rápidas, conscientes de que la desindustrialización no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino también la erosión de las habilidades y el conocimiento técnico acumulado durante décadas. Las ciudades y regiones que dependen fuertemente de la industria automotriz y de otras manufacturas enfrentan un futuro sombrío si la producción no se recupera, lo que podría llevar a una migración interna y a un debilitamiento del tejido social en estas áreas.
La crisis también ha reavivado el debate sobre la relocalización de la producción, reshoring, y la construcción de cadenas de suministro más cortas y seguras, aunque esto implicaría costes más altos para los consumidores y una menor competitividad a nivel global, al menos en el corto plazo. Los consumidores, por su parte, se enfrentan a precios más altos para los vehículos eléctricos y otros productos, y a plazos de entrega más largos, lo que podría mermar la adopción de tecnologías verdes y ralentizar aún más la transición energética. El panorama político dentro de la Unión Europea se ha vuelto más tenso. La crisis ha exacerbado las divisiones entre los Estados miembros sobre la estrategia a seguir. Algunos países abogan por una postura más conciliadora con China para restablecer el suministro rápidamente, mientras que otros insisten en la necesidad de una mayor autonomía estratégica y de apoyar a las industrias nacionales, incluso si ello implica un mayor coste a corto plazo y un conflicto de intereses. La Unión Europea, que históricamente ha luchado por hablar con una sola voz en política exterior y comercial, se ve ante una prueba de fuego. La capacidad de Bruselas para coordinar una respuesta unificada y efectiva será crucial para evitar que la crisis se agrave y que la confianza en el proyecto europeo se deteriore aún más. El escenario de una Europa de dos velocidades, donde algunos países establecen acuerdos bilaterales con proveedores de tierras raras o con China, en detrimento de una estrategia común, es una preocupación real que podría socavar la integridad del mercado único y la solidaridad europea. Los debates sobre la creación de un fondo de emergencia o de mecanismos de apoyo a la industria afectada están en curso, pero la financiación y los criterios de distribución son puntos de fricción considerables. La crisis de las tierras raras también ha puesto de manifiesto la necesidad de una diplomacia de recursos más proactiva por parte de Europa. Esto implica fortalecer las relaciones con países ricos en materias primas, desde Chile y Argentina, litio, hasta el Congo, cobalto y otros países africanos, Australia y Canadá, tierras raras. Sin embargo, esta diplomacia debe ir acompañada de prácticas mineras y comerciales éticas y sostenibles para evitar replicar los errores del pasado y para asegurar que la extracción de recursos beneficie a las comunidades locales. La competencia por estos recursos es feroz, con China ya bien establecida en muchos de estos mercados a través de grandes inversiones. Europa debe ofrecer no solo financiación, sino también transferencia de tecnología, capacitación y modelos de negocio que generen valor añadido en los países de origen, para diferenciarse de otros actores globales. La inversión en reciclaje de tierras raras, aunque es una solución a largo plazo y no resuelve la escasez inmediata, también es fundamental para cerrar el ciclo de materiales y reducir la dependencia de la minería primaria. La búsqueda de sustitutos para las tierras raras en imanes y otros componentes es otro campo de investigación prometedor, pero la viabilidad comercial y la escalabilidad de estos nuevos materiales aún están por verse. En medio de este caos, han surgido voces que ven la crisis como una oportunidad para que Europa redefina su modelo económico y fortalezca su innovación. La idea es que, al ser forzados a buscar alternativas y a invertir en tecnologías propias, los fabricantes europeos podrían emerger más fuertes y resilientes a largo plazo. Este shock terapéutico podría acelerar la diversificación de la cadena de suministro, fomentar la economía circular y estimular la investigación en materiales avanzados. Sin embargo, esta visión optimista requiere de una voluntad política y empresarial inquebrantable y de una capacidad de inversión que actualmente parece limitada por la propia crisis. La brevedad del tiempo para reaccionar es el mayor enemigo de Europa en este escenario. Las empresas no pueden esperar varios años a que se establezcan nuevas minas o nuevas cadenas de procesamiento. Necesitan soluciones ahora. La posibilidad de que esta crisis se convierta en un catalizador para una verdadera autonomía estratégica europea es real, pero también lo es el riesgo de que la industria europea se vea permanentemente mermada, empujada al margen de la competición global por la escasez de recursos críticos. La narrativa de la Revolución Verde Europea
presentada como una fuerza motriz de crecimiento y liderazgo global, ha sufrido un golpe significativo. La credibilidad de los objetivos climáticos y energéticos de la UE se ve cuestionada si no se pueden garantizar los materiales necesarios para alcanzarlos. Esto podría llevar a una revisión de las políticas ambientales, priorizando la seguridad del suministro sobre la velocidad de la transición, o incluso forzando la adopción de tecnologías menos eficientes, pero con cadenas de suministro más accesibles. La paradoja de depender de un único proveedor para impulsar una agenda de sostenibilidad que, en teoría, debería reducir las dependencias geopolíticas, es un punto doloroso para los formuladores de políticas europeas. La crisis ha obligado a la UE a confrontar la dura realidad de que la geoeconomía es un campo de batalla complejo, donde la interdependencia puede transformarse rápidamente en vulnerabilidad. La lección más importante podría ser que la ambición sin la seguridad del suministro es una estrategia frágil y que la sostenibilidad real debe incluir la resiliencia en sus cimientos.